Bien, el día de hoy tenemos el tema de aplicación de la prorrata del gasto para el impuesto a la renta. ¿Ok? Y bien, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no?, que nos va a marcar hoy qué es lo que vamos a revisar. El impuesto a la renta es un tributo que tiene como fundamento gravar las ganancias generadas por los sujetos obligados, siendo uno de ellos aquel que genere rentas de tercera categoría. A fin de determinar el monto del impuesto a pagar respecto de las rentas de tercera categoría, deben deducirse de la renta bruta todos aquellos gastos necesarios para producirla, así como los vinculados con el mantenimiento de su fuente. Lo antes dicho es lo que se conoce como el principio de causalidad, lo cual lo podemos ver en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Como sabemos, no todas las rentas que obtiene una empresa se encuentran gravadas con el impuesto a la renta, pues conforme a las normas tributarias existe ingresos exonerados e ingresos inafectos al referido impuesto. Ahora bien, pueden existir gastos que incidan tanto en rentas gravadas como en las no gravadas, los cuales se conocen como gastos comunes, supuestos en los que la norma tributaria ha establecido una regla para determinar el porcentaje que debe aplicarse a las rentas gravadas, exoneradas e inafectas, el cual ha sido calificado como prorrata. ¿Ok? En este podcast se analizará la prorrata aplicable a los gastos comunes y a todos los aspectos vinculados a ellas, a fin de orientar sobre la determinación de los gastos deducibles vinculados con rentas gravadas. Bien, ahora vamos a ver el principio de causalidad para la deducción de gastos. Según el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179/2004, precisa que, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley. Al respecto, el Tribunal Fiscal, en reiterada jurisprudencia, como la resolución del Tribunal Fiscal número 21319-4-2012, ha dispuesto lo siguiente: que a tenor de lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta, para que un gasto sea deducible, debe existir una relación de causalidad con la actividad realizada, habiendo establecido este tribunal en las resoluciones 4807-1-2006, la 01275-2-2004 y la 710-2-99, entre otras. Que el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente, noción que en nuestra legislación es de carácter amplio, pues se permite la sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa, es decir, que no son necesarios en sentido restrictivo. Ahora, en consecuencia, a fin de deducir un gasto, corresponde identificar aquellos gastos que cumplan con el principio de causalidad. Esto es, que estén destinados a la generación de rentas gravadas con el impuesto a la renta o al mantenimiento de su fuente. Queda claro que los gastos destinados a la obtención de rentas exoneradas o inafectas no son deducibles. Bien, ahora en este punto vamos a ver sobre los gastos destinados a generar rentas gravadas y no gravadas. ¿Qué sucede en estos casos? En el punto 1 nos preguntan
¿Qué sucede si un gasto está destinado a generar rentas grabadas y no grabadas? Y la respuesta es, cuando los gastos inciden conjuntamente en la generación de rentas grabadas, así como en rentas exoneradas o inafectas, o sea, no grabadas, se les denomina gastos comunes. Si dichos gastos no pueden imputarse directamente a las rentas grabadas o no grabadas, sean exoneradas o inafectas, deberá aplicarse la prorrata de gastos. Y de acá viene la siguiente pregunta, la número 2. ¿Qué es la prorrata? La prorrata es el porcentaje de los gastos comunes que corresponde deducirse para efectos de la determinación del impuesto a la renta. ¿Ok? Ahora, el punto 3 indica reglas para aplicar la prorrata. Las reglas para aplicar la prorrata se encuentran establecidas en el inciso P del artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo número 122-94-EF, ¿ok? La cual cita lo siguiente. El artículo 21, que lleva por título Renta Neta de Tercera Categoría, indica: para efecto de determinar la renta neta de tercera categoría, se aplicará las siguientes disposiciones. El inciso P dice: cuando los gastos necesarios para producir la renta y mantener la fuente incidan conjuntamente en rentas grabadas, exoneradas o inafectas, y no sean imputables directamente a unas u otras, la deducción se efectuará en forma proporcional al gasto directo imputable a las rentas grabadas. Entonces, en los casos en que no se pudiera establecer la proporcionalidad indicada, se considerará como gasto inherente a la renta gravada el importe que resulte de aplicar al total de los gastos comunes el porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta gravada entre el total de las rentas brutas gravadas, exoneradas e inafectas. Para efecto de lo dispuesto en los párrafos precedentes, se considera como renta inafecta a todos los ingresos que no están comprendidos en el ámbito de aplicación del impuesto, incluidos aquellos que tengan dicho carácter por disposición legal, con excepción de los ajustes valorativos contables. Asimismo, en el caso en que la renta bruta inafecta provenga de la enajenación de bienes, se deducirá el costo computable de los bienes enajenados. Los márgenes y retornos que exigen las cámaras de compensación y liquidación de instrumentos financieros derivados con el objeto de nivelar las posiciones financieras en el contrato no se tomarán en cuenta para efectuar la atribución proporcional de los gastos a que se refiere el presente inciso. Bien, de conformidad con las normas citadas, los contribuyentes deberán aplicar la prorrata cuando se presenten los siguientes requisitos. Requisito A: que los contribuyentes que tengan rentas gravadas también generen rentas exoneradas y/o inafectas. Y el requisito B: que los gastos del contribuyente incidan conjuntamente tanto en rentas gravadas como en rentas exoneradas y/o inafectas. Bien, vamos a ver ahora el punto 4 que dice métodos para aplicar la prorrata. ¿Ok? En los puntos anteriores hemos indicado los requisitos. Ahora vamos a ver si es que se cumplen. Vamos a ver qué sucede. Existen dos métodos excluyentes uno del otro. El método A es el siguiente: imputación de gastos directa. Este método se aplica en función de la proporcionalidad, considerando los gastos directamente imputables en los que incurrió el contribuyente. En ese caso, se deberá identificar los gastos que inciden en la renta gravada respecto de aquellos que inciden en la renta exonerada y/o inafecta.
y luego de determinar aquellos gastos comunes, siendo que el importe a deducir por gastos comunes se determinara conforme a la proporción de gastos directos. Al respecto, el Tribunal Fiscal, mediante la resolución del Tribunal Fiscal o RTF número 05471-10-2018, ha dispuesto lo siguiente: que conforme lo señalado y de las normas globales, se advierte que, a fin de establecer el porcentaje aplicable para aceptar la deducción de gastos comunes, la legislación estableció como primer método la proporcionalidad, la que deberá efectuarse considerando los gastos directamente imputables en que ocurrió la recurrente en un determinado ejercicio, implicando ello que en el caso de que no se pudiera establecer una vinculación directa mediante el análisis del destino de cada uno de los gastos, se encontrará impedido de aplicar el primer método, correspondiendo a aplicar el segundo. ¿Ok? Este es un comentario del Tribunal Fiscal. Ahora, el método B: imputación de gastos indirecta conforme al porcentaje de renta bruta gravada. Si no se puede determinar cuáles son los gastos que inciden en las rentas gravadas, exoneradas o inafectas, la imputación de los gastos se realizará en función al porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta gravada entre la suma de todas las rentas brutas, sea gravada, exonerada o inafecta. C. El punto C. Pronunciamiento del Tribunal Fiscal y SUNAT respecto de la prorrata. El Tribunal Fiscal, en la referida resolución del Tribunal Fiscal número 05471-10-2018, estableció lo siguiente: que respecto de la prorrata dispuesta en el inciso P del artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, este tribunal ha señalado en las resoluciones número 01969-1-2004 y 06246-2-2012, entre otras, que existen gastos realizados por el contribuyente cuya naturaleza no permite identificar la parte cuya deducción debe ser reconocida por cumplir con el principio de causalidad, a lo que les resultan de aplicación las normas que rigen el impuesto a la renta, las cuales establecen que cuando no sea posible imputar los gastos directamente a las rentas gravadas y exoneradas, la deducción de los mismos se debe efectuar en forma proporcional a los gastos directos imputables a dichas rentas, abro paréntesis, método directo, cierro paréntesis. Mientras que si no es posible aplicar la referida proporcionalidad, se considera como gasto indirecto inherente a la renta gravada el porcentaje que resulte de dividir la renta bruta gravada entre el total de las rentas brutas gravadas y exoneradas, método indirecto, siendo que dichos procedimientos son de carácter supletorio en caso no sea posible identificar y relacionar individualmente un ingreso como un gasto. Por su parte, la SUNAT, mediante el informe número 019-2014-SUNAT/5D0000, enuncia: como fluye de lo antes señalado, tratándose de contribuyentes que generen rentas gravadas, exoneradas o inafectas y que tengan gastos que incidan conjuntamente en dichas rentas, tenemos lo siguiente. El inciso A: en principio, deducirán dichos gastos considerando la imputación directa de estos respecto de tales rentas
y teniendo en cuenta que solo son deducibles los gastos vinculados a la obtención de rentas gravadas con el impuesto a la renta o al mantenimiento de su fuente. El inciso B. Solo cuando no sea posible efectuar una imputación directa de tales gastos, se efectuará una imputación indirecta de estos, en principio en forma proporcional al gasto directo imputable a las rentas gravadas. Inciso C. Y solo si no se pudiera establecer dicha proporcionalidad, la imputación indirecta de tales gastos se efectuará en función al porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta gravada entre la suma de todas las rentas brutas, sea gravada, exonerada o inafecta. El inciso D dice: ¿cuáles son las rentas exoneradas o inafectas a considerarse en la prorrata? Y la respuesta es: las rentas exoneradas o inafectas a considerar en la prorrata son las siguientes. Tratándose de rentas exoneradas, tenemos aquellas establecidas en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta. Tratándose de rentas inafectas, tenemos las detalladas en el artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, incluyendo los dividendos y el drawback. No se considera como renta inafecta los ajustes valorativos contables. También deben establecerse otras rentas exoneradas e inafectas establecidas en leyes especiales. El inciso E indica: el ingreso por concepto de restitución de drawback arancelarios forma parte de las rentas brutas inafectas. Sí. Al respecto, la SUNAT, a través de reiterados pronunciamientos como los informes número 068-2010, SUNAT/2B000 y número 118-2014-SUNAT/5D0000, ha establecido que para efecto del cálculo de la prorrata del gasto a que se refiere el segundo párrafo del inciso P del artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta e ingresos por concepto de restitución de derechos arancelarios, debe considerarse como parte de rentas brutas inafectas. Inciso F. ¿Deben incluirse los costos en el cálculo de la prorrata? No. Conforme a lo dispuesto en el literal P del artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, si la renta bruta inafecta proviene de la enajenación de bienes, debe deducirse el costo computable de los bienes enajenados, siendo ello así, no corresponde incluir el costo en el cálculo de la prorrata. Y finalmente, el inciso G dice: se debe considerar a la diferencia de cambio como ingreso inafecto. En este caso la respuesta es no. La diferencia de cambio no constituye un ingreso. Bien amigos, hasta aquí este podcast contable.